Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 230 y 239. El Imperio Romano se enfrentó al Imperio Persa y experimentó inestabilidad interna, culminando con el asesinato del emperador y el inicio de la crisis del siglo III. Además, hubo cambios significativos en las dinastías y conflictos en Asia, incluyendo desarrollos en los tres reinos de China. Pero si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 historias que no conocían, quédate que comenzamos a dibujar. Empezamos con Alejandro Severo, que con un movimiento estratégico decide que Tesalia ya no será parte de Macedonia. ¿Y cuál es la razón? Mejor administración y fortalecimiento de las fronteras. Imagina dividir un país en dos para mejorar su gestión. La verdad que es valiente. Y como ya sabemos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Para mantener el vasto imperio y enfrentar las amenazas se necesitaba dinero, así que venga, aumento de impuestos. Según registros, los ingresos fiscales aumentaron un 15% tras esta decisión. ¿Y por qué tanto alboroto con el dinero? Bueno, al este el imperio sasánida estaba en pleno auge y no eran precisamente los mejores amigos de Roma. Las tensiones estaban al rojo vivo. Con ese dinero extra, Alejandro Severo fortalece las defensas del imperio, con unos 20.000 nuevos soldados que se unieron a las filas romanas y además se construyeron nuevas fortificaciones en puntos clave. Aunque la decisión de separar Tesalia tuvo sus críticos, permitió a Roma tener una mejor posición defensiva y administrativa. Sin embargo, el aumento de impuestos no fue popular entre todos, generando cierto descontento. Tenía que llegar el momento y el Imperio Romano chocó con el emergente poder persa. Prepárate para un enfrentamiento épico. El rey persa Ardashir I, con ambiciones de expansión, invade Mesopotamia, un territorio clave para Roma. Dos gigantes de la antigüedad enfrentándose por el control de una región rica y estratégica. No dispuesto a quedarse atrás, el emperador romano lanza un contraataque tridimensional. Tres ejércitos diferentes avanzando desde tres direcciones. Uno de estos ejércitos avanzando por Armenia, enfrentando resistencias inesperadas. Armenia, aunque pequeña, ha sido históricamente un punto de conflicto entre grandes imperios debido a su posición estratégica. Alejandro, mostrando su audacia, da la orden de marchar directamente hacia Tesisfonte, la capital persa. Pero como en cualquier buena historia, las cosas no salen según lo planeado. Tras enfrentarse a una derrota en manos persas, que explicaremos dentro de dos historias, las legiones romanas se ven obligadas a retroceder. Ambos lados sufrieron decenas de miles de bajas en estos enfrentamientos. Finalmente, tras derramamientos de sangre y estrategias, ambos imperios deciden firmar una tregua, aceptando el status quo. Incluso las superpotencias pueden llegar a compromisos. Vamos a la vibrante ciudad de Alejandría, donde un título familiar tomó un giro inesperado. Alejandría en Egipto fue uno de los principales centros de aprendizaje y religión en el mundo antiguo. Aquí la iglesia cristiana creció mucho y sus líderes eran conocidos como obispos de Alejandría. Aquí entra en escena Heraclas, asumiendo el cargo en el 232. Este líder religioso no solo continuó la tradición, sino que también introdujo un cambio. Aunque hoy asociamos el término papa principalmente con el líder de la Iglesia Católica en Roma, Heraclas de Alejandría fue el primer obispo en usar esta apelación. Sí, el primer papa no fue romano. De los aproximadamente 266 papas que ha tenido la Iglesia Católica Romana hasta hoy, el término ya se usaba en Alejandría casi 3 siglos antes de que se popularizara en Roma. Papa proviene del griego papas, que significa padre obviamente. Era una forma de respeto y cariño hacia los líderes espirituales. Heraclas, al adoptar este título, reforzó la idea de que el obispo era una guía paternal para su comunidad. Así que la próxima vez que escuches el título Papa, recuerda que su historia se remonta a las arenas de Egipto y al innovador Heraclas. Siguiendo con la segunda historia, en el año 233 las calles de Roma resonaban con el clamor de un triunfo. El emperador celebraba su victoria sobre los persas. Alejandro había avanzado hacia Tesifonte en el año anterior, 30.000 soldados romanos marchando con determinación hacia el corazón del imperio persa. Pero aquí viene el giro. Según Herodiano, un historiador de la época, en lugar de una gloriosa victoria, las legiones romanas sufrieron una derrota humillante a manos de Ardashir I. Sin embargo, en la política la percepción es todo. En Roma se celebró como si hubieran ganado. Mientras Roma celebraba, noticias alarmantes llegaban del norte. Los alamanes, una confederación de tribus germánicas, habían invadido la región que hoy conocemos como Suabia, al sur de Alemania.
Este límite, que se extendía por más de 550 kilómetros, había sido una barrera defensiva durante siglos, pero ahora tribus germánicas destruían fuertes romanos y saqueaban el campo. Alejandro Severo fue rápidamente convocado al frente del Rin. Con un ejército ya desgastado por la campaña persa, enfrentar a los alamanes no sería tarea fácil. Las celebraciones y triunfos pueden ser efímeros. Mientras Alejandro Severo celebraba en Roma, el verdadero desafío lo esperaba en el norte. Al año siguiente, cuando el Imperio Romano estaba en plenas tensiones en la frontera del Rin, el emperador y su influyente madre, Julia Mamea, se trasladan a Moguntiacum, hoy conocida como Maguncia o Mainz en alemán. Esta ciudad era la capital de Germania Superior, un punto clave en la defensa romana. Los generales de Alejandro, con un ojo puesto en la expansión y otro en la defensa, construyen un puente sobre el Rin. Básicamente, el 80% de las campañas romanas de esta época se basaban en ofensivas rápidas y precisas. Sin embargo, Alejandro, en un giro sorprendente, prefiere negociar. En lugar de una batalla sangrienta, propone comprar la paz a los alamanes. Aunque este método podría haber ahorrado miles de vidas, ya que en promedio las campañas militares de esa época resultaban en la muerte de 10.000 a 15.000 soldados, no fue bien recibida por todos. Las legiones romanas, acostumbradas al honor y la gloria del combate, se sienten traicionadas. Imagina entrenar toda tu vida para la batalla solo para que te digan que tu emperador prefiere pagar a los enemigos. Esta política pacifista erosionó la confianza de las tropas. A veces la paz tiene un precio más alto de lo que uno podría esperar. El 28 de septiembre del año 235, algo sin precedentes ocurre. El Papa Ponciano decide renunciar, convirtiéndose en el primer papa en abdicar. La razón fue que tanto él como Hipólito, líder eclesiástico de Roma, fueron exiliados. Y bueno, no es cualquier exilio, son enviados a las minas de Cerdeña, un lugar conocido por sus condiciones brutales. De hecho, la esperanza de vida en tales minas eran de apenas unos pocos años. Mientras tanto, se intensifica la persecución contra los cristianos. En una época donde el cristianismo aún luchaba por su lugar, este acto amenazaba su existencia en el corazón del imperio. Avanzamos hasta el 22 de marzo del año siguiente. El emperador Severo y su madre son asesinados, y no por enemigos externos, sino por sus propios soldados. Tras el asesinato, los soldados proclaman a Maximino el Tracio como emperador, un hombre de origen humilde que se convierte en líder del imperio más poderoso. Con la muerte de Severo, la dinastía severa llega a su fin. Durante más de 50 años, esta familia había dominado la política romana. Este cambio de poder marca el comienzo de la crisis del siglo III, un periodo de 50 años donde el Imperio Romano enfrentaría revueltas, invasiones y una economía en declive. Es un año de crisis para el Imperio Romano, con más de 50 millones de habitantes. Maximino el Tracio, el emperador considerado por muchos como un tirano, tenía en vilo a la capital. Ante la creciente amenaza de Maximino, el Senado romano, representando a las élites de la ciudad, tomó una decisión sin precedentes. En lugar de confiar en un solo líder o general, el Senado designó a un comité de 20 hombres, seleccionados por su habilidad y experiencia, para coordinar las operaciones en contra del emperador. ¿Sabías que durante este periodo el Imperio Romano tenía un ejército de casi 400.000 soldados? Imagina la logística que este comité tuvo que manejar para enfrentar a Maximino. Aunque sabemos que el comité tuvo sus desafíos, esta decisión marcó un momento crucial en la política romana, demostrando que en tiempos de crisis la unión y la estrategia colectiva pueden ser más efectivas que la acción individual. Roma quería venganza y no perdió el tiempo. En este año se enfrentó de nuevo a Persia. Para entender la magnitud, recordemos que para el año 237 el Imperio Romano estaba en uno de los momentos de máxima expansión, controlando territorios desde Britania hasta Egipto. Pero en el este el Imperio Sasánida seguía siendo el talón de Alquiles del imperio. Ardashir no era un rey común, había unificado a Persia tras siglos de dominio parto y tenía hambre de más. Su objetivo, volver a atacar la rica provincia romana de Mesopotamia. Este no era solo un trofeo, estamos hablando de una región que en su apogeo albergaba a más de 2 millones de habitantes y era el puente entre Oriente y Occidente. Ardashir lanzó una serie de campañas contra Mesopotamia. Aunque los romanos eran poderosos, estaban distraídos con problemas internos y externos. Esto dio a Ardashir una ventaja estratégica. Aunque las batallas fueron intensas y ambos lados tuvieron victorias, este enfrentamiento marcó el inicio de siglos de rivalidad entre Roma y Persia,
una danza de poder que definiría el destino de Oriente Medio. Una de las tribus más importantes de la historia entra en escena. Este grupo misterioso emergió en el escenario europeo, y es que hablamos de los godos. Estos, originarios de Escandinavia, eran una tribu germánica, y no eran solo guerreros, sino también agricultores y comerciantes. ¿Pero qué los llevó a cruzar el Danubio? En el 238, impulsados por la presión de otras tribus y buscando tierras más fértiles, los godos cruzaron el río. Este, con más de 2.850 kilómetros de longitud, había servido como una barrera natural para Roma durante siglos. Una vez cruzado el río, los godos no se detuvieron, saquearon y devastaron ciudades, dejando a su paso un rastro de destrucción. Su avance fue tan implacable que llegaron hasta la frontera con Anatolia, una región que hoy forma parte de Turquía, casi 1000 kilómetros desde el Danubio. Esta invasión marcó el inicio de las presiones externas que eventualmente llevarían a la caída del Imperio Romano de Occidente. Roma, que había dominado vastos territorios, ahora veía amenazadas sus propias fronteras. Acabamos con un hecho sorprendente que tuvo lugar en el vasto océano. El estado del Wu Oriental, una de las tres grandes potencias de la China de los Tres Reinos, estaba en plena expansión. Mientras la mayoría de las historias se centran en sus batallas en tierra firme, hubo una aventura marítima que merece nuestra atención. En el 239, el Wu Oriental envió una fuerza expedicionaria, no para conquistar, sino para explorar. Lo que encontraron fue una isla desconocida para ellos, Taiwán. Aunque hoy Taiwán tiene más de 23 millones de habitantes, en aquel entonces estaba habitada por pueblos indígenas cuyo número exacto es difícil de determinar. ¿Pero sabías que actualmente hay 16 grupos indígenas reconocidos en Taiwán que representan menos del 2% de la población? Aunque esta expedición no llevó a una colonización inmediata, sentó las bases para futuros encuentros y eventualmente la integración de Taiwán en el mundo chino. Es fascinante pensar en esos exploradores navegando en aguas desconocidas y encontrando una isla que siglos después jugaría un papel crucial en la geopolítica asiática. En el próximo capítulo 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 240. Si te ha gustado no olvides suscribirte y dar a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.